Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión, el tema de este podcast es Jesucristo es Dios. Y como base vamos a poner Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En este podcast quisimos tomar en cuenta un video que vimos en YouTube, que nos pareció muy interesante, sobre un musulmán, un joven musulmán, que está rebatiendo los puntos, y en específico este punto es que del tema del podcast, que Jesucristo no es Dios. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Ale, que siempre está con nosotros, y en este episodio especial tenemos a nuestro hermano Pablo Alfonso. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano. La idea que este chico expone es cómo se demuestra la deidad de Cristo. Que no hay algo palpable que diga que o que demuestre que Cristo es Hijo de Dios y que es Dios mismo. Sin embargo, se parte de un punto en que es notorio que Jesucristo sí vino a la tierra. Nadie puede dudar de eso porque toda la historia demuestra que Cristo nació, que Cristo se desarrolló aquí en la tierra y el hecho de su muerte también nadie lo puede negar. Sin embargo, este chico no rebate el punto de si Cristo vino o no vino a la tierra, más bien de que Cristo es Dios. Entonces, queremos enfocarnos en ver la divinidad de Dios. Sí, porque el primer punto que tocan es lo que decía el profeta Muhammad. Él decía, creía en tres partes que Cristo Jesús había hecho: el nacimiento virginal, su muerte y su segunda venida. Pero a lo que refiere este video en el que estamos tomando en cuenta, que más que deidad tomaba la moralidad que Cristo había expresado con todo lo que había vivido. Y ahí es donde el predicador en este video le señala que está mal. Cristo no vino solamente a mostrar esa moralidad, sino vino a demostrar que era hijo de Dios y vino a salvar lo que se había perdido. Estos musulmanes lo toman como si fuera un profeta. No lo toman como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Incluso creo que lo toman como un profeta precisamente porque se llama Hijo de Dios, se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Y entonces se ve como un tipo de niveles, por así llamarlo, por así decirlo. Lo ven ellos como un tipo de niveles, que Dios está más grande y por eso entonces el Señor Jesucristo es menor y un profeta. Es que yo creo que esa idea no es nueva, porque siempre se ha querido el atacar la idea de que Cristo es Dios, porque no solamente los musulmanes, sino que también ha habido, y ya lo veíamos en clases pasadas con el pastor de nuestra iglesia, respecto de las herejías que tratan de desvirtuar que Cristo es Dios. Incluso ellos tienen una cierta apertura a lo que nosotros creemos. Tengo un compañero en mi trabajo que él conoce perfectamente todo lo que nosotros creemos acerca de la segunda venida de Jesucristo. Él incluso es consciente de que Jesucristo vendrá por su iglesia, pero ellos creen que la profecía continúa y que ya luego vendrán más cosas en el cumplimiento de lo que ellos profesan, ¿no? Pero nosotros también podemos afirmar también a través de la palabra, y no solamente por hechos históricos, de que Jesucristo existió, sino de que es Hijo de Dios, ¿no? Dice en Mateo 16, del 15 al 17, y dice la palabra: Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sería contradictorio para nosotros afirmar que Jesucristo es Hijo de Dios, pero que no tiene una divinidad o una deidad más específicamente. ¿Cómo podemos charlar esto con las personas del Islam sin entrar en una contradicción? Ellos tienen cerrado su corazón pega tú a nuestra idea, sino más bien al actuar del Espíritu. Cómo ellos van a creer en algo que no le dan apertura.
Y bueno, quiero hacer también esta acotación de que no únicamente los musulmanes, nosotros mismos que nos llamamos cristianos, los que nos llamamos cristianos, tenemos ese problema cuando nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que interprete la Escritura. Y es algo muy rescatable de este video, que no es el punto de confrontar o de llegar al pleito o a la agresión, sino más bien con la palabra de Dios, el demostrar que Jesús es hijo de Dios, porque caeríamos en un error el llegar a atacar a una de estas personas que tienen estas creencias, porque caeríamos en una... Dogmatismo. ¿Dogmatismo? Digo dogmatismo porque pues nosotros creemos en la palabra de Dios como lo que realmente es la palabra de Dios, pero pues ellos también toman su doctrina, su libro, el Corán, como la palabra que Dios le reveló a este profeta. Hay un punto aquí interesante en el mismo video que dice el joven musulmán: la Biblia fue escrita por hombres. Dicen que el Corán fue una revelación divina completamente. ¿Cómo podríamos nosotros responder a eso? ¿Tienen alguna idea? Pues la palabra de Dios es perfecta porque ha tenido cumplimiento en todos los tiempos. No hay falla en ella, aunque sí fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Si no tuviera cumplimiento la palabra de Dios, ahí caería en una falla, en un error. Pero hasta el día de hoy, la palabra de Dios se cumple en todos los aspectos. Y aparte, es la palabra de Dios en la que se han basado la mayor parte de la sociedad para tomar normas morales, normas sanitarias, códigos e incluso falsos profetas que dicen tener profecía, como ahí está la profecía de Nostradamus. Todos estos que de repente son como muy extrovertidos se basan en la Biblia porque tienen conocimiento de la Biblia. Sí, incluso cuando yo estudié filosofía me sorprendió cuando vi la ética o la filosofía moral, cómo la ley moral humana es exactamente la misma que nos describe la Biblia en el Éxodo con los 10 mandamientos. No hay ninguna contradicción, o sea, la ley de Dios es la misma ley moral plantada en el corazón de todos los hombres. La moral no existiría si no estuviera plasmada en la palabra de Dios. Yo creo que desde antes más bien, ¿no? Porque desde que Dios forma al hombre, insufló aliento de vida y le puso su imagen y su semejanza. Pero aquí el punto que está tocando es respecto de la demostración, la parte probatoria que para respaldar lo que estás diciendo. Podemos tomar la palabra de Dios como esa parte probatoria de que si bien desde antes ya existía, porque Dios es perfecto y no cambia, es el punto que tenemos para decir la palabra de Dios es verdad, porque todo lo demás se desarrolla con base. Ahora, también en la Escritura, la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos da una respuesta a esto. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos está diciendo específicamente, toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, divinamente. Y aunque hayan vivido y hayan escrito los hombres a lo largo de la historia, o más bien los autores, los que hayan escrito la Biblia, hayan sido hombres, todos ellos fueron inspirados divinamente por el Espíritu Santo para darnos esta respuesta precisamente. Y ahora vamos a regresar un poquito, porque queremos ver la divinidad de Dios, comprobar que Jesucristo es Dios y que Él es divino, que Él tiene el poder. Y partiendo de este mismo texto que les acabo de decir, inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. Regreso también a nuestro texto original. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. A mí me gusta mucho la traducción al inglés que dice: en el principio era la palabra. No es únicamente el verbo, sino que es toda la palabra. Me agrada pensar que el Señor Jesucristo estuvo ahí cuando estaba inspirando a los profetas para hablarles de Él mismo. Esto es lo que voy a hacer. Tú háblale a mi pueblo y enséñales cómo yo voy a venir a salvarlos. Empezando con esa divinidad. ¿Qué piensas, hermano Alfonso? Pues es que esto que comentas de la traducción al inglés es que va aún más atrás, viene del mismo latín. Et verbum caro factum est. El verbo de Dios es la palabra, pero es que, como comentaba nuestra hermana Alejandra hace algunos minutos, la profecía se cumple en la Biblia, en la Sagrada Escritura, y Jesucristo es el culmen de ese cumplimiento de la profecía. El verbo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por esto creemos principalmente que Jesucristo tiene esa divinidad. Y dice: y vimos su gloria,
Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Incluso reconocían a Cristo de que no hablaba como cualquier otra persona, sino hablaba como quien tiene autoridad. El punto de el reconocer que una persona tiene autoridad es algo impactante en el tiempo en el que se estaba desarrollando y cómo se desarrollaba el pueblo judío, porque habían personas con autoridad, había personas que estudiaban la palabra de Dios y que tenían un gran conocimiento. Sin embargo, no se les decía a ellos, habla como quien tiene autoridad, sino hasta que vino Cristo y comenzó a hablar de lo que el Padre le daba y del cumplimiento de todo lo que habían dicho los profetas, es que sale esta expresión de es que Él habla como quien tiene autoridad. Y me recordaba ahorita el hermano Alfonso lo que veíamos en la clase que les comento, que ahí está en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana de Benecer, de los motivos de encarnación, y el pastor dio 4 puntos de por qué Cristo vino y se encarnó. Y el primero era para salvarnos y reconciliarnos con Dios. El segundo, para que conociésemos el amor de Dios, algo que ya quizás se había olvidado o que se había ya malinterpretado por el hombre. El tercero es para ser nuestro modelo de santidad. Y el cuarto, para hacernos partícipes de la naturaleza divina, que llegáramos a ser hijos de Dios. Habían estado comentando antes del podcast una diferencia entre divino y divinidad. Deidad. Deidad. Pues la deidad hace referencia ahora sí que a Dios como tal. Dei, ¿no? También viene del latín. Pero la divinidad es una condición otorgada por Dios pues a otra parte de la creación. Nosotros podemos alcanzar esa divinidad, es una promesa de nuestro Señor. Pero los ángeles son divinos, y otras criaturas también pueden tener esa divinidad. ¿Y algunos ejemplos entonces de la deidad? De la deidad de Dios. Cristo. De Cristo. Pues es que Dios es Dios. Sí, muy bien. Porque Él es el único que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Atributos que solamente le pertenecen a Dios y que ni el mismo Satanás que se quiso igualar a Dios lo tiene ni nunca lo tendrá. Y nosotros como seres humanos o los ángeles o cualquier otro ser espiritual no puede tener. Dios es la deidad, la única deidad, y de su creación puede haber divinidad. Okay, ¿y ejemplo de la divinidad? Los ángeles y nosotros cuando el Señor venga por nosotros. Y en esta clase, que está muy buena, yo repito, que nosotros mismos sí podemos tener la divinidad de Cristo, sí lo podemos llegar a alcanzar, solamente que debemos de esforzarnos en esa santificación y en esa comunión con Dios. Podemos tocar también el punto de la oración o el acercamiento que tenemos hacia Dios. He tenido la oportunidad de ver a muchos musulmanes, tanto aquí en México como en otros países, que la verdad son muy coherentes con lo que creen, muy fieles al momento en el que se dirigen a Dios, en sus horarios, en sus momentos puntuales durante el año. Pero siempre me he preguntado, ¿lo hacen realmente con un sentimiento de que reciben el amor de Dios como un padre? Los cristianos, cuando conocemos a Dios, sentimos ese amor de Jesucristo y transforma nuestra vida, y la oración se vuelve más que un simple hábito, más que un simple momento de cumplimiento o de seguir una regla. Comentaba también nuestra hermana Alejandra el tema de ese amor que sentimos de parte de nuestro Dios. ¿Cómo ven ustedes el tema de nuestra oración? Es que me recuerda mucho al primer episodio que dábamos los puntos principales de su religión, y también lo toca este predicador en el video respecto de la limosna, respecto del hacer. O sea, ellos están más como el hacer para merecer algo de su deidad a la que le tienen devoción. No surge de un amor genuino por no recibir nada. Es decir, nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros no acudimos a Él porque nosotros le amamos primero, no, sino por la demostración de Dios hizo en la cruz del Calvario al salvarnos. Nosotros en agradecimiento venimos a Él. El musulmán muchas veces es, yo hago esto para poder recibir algo de parte de la deidad. Yo creo que también en ese punto es muy diferente lo que Dios demanda de una adoración, de un acercamiento sincero, a lo que ellos tienen entendido que es acercarse a su deidad. Porque lo menciona igual en el video. Moralmente, yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas que haces, ¿no? Porque se ve bien ante el mundo, pero en el trasfondo no tiene ese peso espiritual. A mí me suena mucho el tema del judaísmo. Yo sé que el punto es el del musulmán. La salvación viene de los judíos. Sí.
Sin embargo, también en las Escrituras nos dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar cuando ni aún nosotros hemos podido llevar este peso, ¿no? Y entre muchos judíos, yo siento que también lo hacen así como una obligación. O sea, Un cumplimiento de la ley. un cumplimiento de la ley, sí, porque no es algo que sea de corazón realmente. Y Dios mío, cómo Dios los bendice tanto, que son realmente bendecidos en sus trabajos, bendecidos en sus casas, en sus familias y en sus economías y en todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, yo lo veo desde este otro punto de vista. ¿Qué onda con el judío? ¿Qué pasa con el judío? ¿Por qué? Porque así como el musulmán también lo toma como una obligación, yo creo que los judíos también lo toman así. ¿Por qué? Porque el judío ortodoxo no cree en el Señor Jesucristo y no puede experimentar este tipo de amor del cual tú estás mencionando. ¿Sentieron el amor del Padre? Es que tocas el punto de por qué son tan bendecidos, aunque este distanciamiento respecto de el conocer íntimamente a Dios. La primera, Dios prometió que los iba a bendecir de Sí. generación en generación, y Dios no puede romper esa promesa porque Dios No se puede es. negar a sí mismo. Sí, porque Dios es. Entonces los va a bendecir porque Él lo prometió así y Él cumple todo lo que Él dice. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, el judío ortodoxo, y lo veíamos quizá en tu clase de escuela dominical de la mañana, respecto de que la ley fue creada por Dios y es santa. Y me surgía esa duda. Si la ley es santa, pero la ley puede santificar, porque son dos cosas distintas. El judío creo que se enfrasca en ese punto, en el de, ok, la ley es santa, la ley es buena y no me tengo que apartar de ella sin ver que Cristo ya vino, que Cristo fue el cumplimiento y que ellos lo rechazaron. Es que ese es el punto. Se apartaron de la ley al apartarse de Cristo, porque Jesucristo es la ley y los profetas. Pero es que han endurecido tanto su corazón, también era parte de tu clase, el por qué endurecieron tanto su corazón, y muchos hermanos dan como la parte espiritual, pero es que hay que ver que también los judíos han sido un pueblo muy golpeado, ha sido un pueblo que ha vivido esclavitud, que ha vivido destierro, que humanamente si dices, a ver, si se supone que yo tengo un Dios que es todopoderoso, que me ha prometido, que ha dado palabra. Es que sí, pero ahí estás mezclando la gimnasia con la magnesia, dirían por ahí. ¿En qué sentido? De que, ¿qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando ellos se apartaban de Dios? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Venía juicio. Venía un juicio, exactamente. Sí. O sea, no es de que, ay, ya me caíste mal, pueblo mío de Israel, entonces te voy a castigar y te voy a mandar. No, era cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios que venían esos males. Y es lo mismo en cualquier tiempo de la historia que tú quieras, que tú mandes y que me pongas, por ejemplo, con nosotros mismos, porque nosotros como gentiles también hemos sufrido persecución. En el momento en el que el pueblo de Dios se aparta de Dios, entonces viene la persecución. Pero es que era lo que iba. Muchas veces utilizamos ese tipo de factores para tomarlo de pretexto y que digamos que Dios no es, o que Dios no es capaz de intervenir, cuando Dios sí permite todas esas cosas, como ya lo comentaste, como un juicio, como parte de su propósito. Y es que no era muchas veces un juicio y nosotros lo interpretamos así, y ya lo he dicho, no es un juicio de Dios ni un castigo de Dios, es una consecuencia de mi accionar, una consecuencia de mi pecado, una consecuencia de que yo me quiero alejar de Dios. ¿Qué va a pasar si yo me quiero meter a la jaula de los leones? Porque me creo Daniel. Ajá, es que ese es el punto. O sea, tú entras creyéndote Daniel para cerrar bocas de leones, pero en realidad no tienes ni la santidad, ni la fe, ni el horas 3 veces al día, ¿no? Bueno, pero en vez de estar discutiendo sobre leones y sobre si me devoran o no me devoran, aquí el punto principal es que nosotros como cristianos creemos que Jesucristo ya cumplió con la Escritura, creemos que Él es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Cuando ustedes eran niños y les hablaban sobre que Dios es Padre, ¿acaso lo podían ver con la misma facilidad con la que veían sus papás? ¿Lo podían ver igual de cercano? ¿O no fue hasta que conocieron a Jesucristo que dijeron, verdaderamente siento tu amor, verdaderamente puedo percibirte, puedo amarte también, corresponderte a ese amor al extremo que tú me diste? Yo creo que aquí podemos cerrar con este punto.
Y bien dice el hermano Alfonso, vamos a regresar un poquito respecto del reconocimiento de la deidad de Cristo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo sanando y liberando a muchos, hubo un caso que en lo personal me es muy interesante, impactante, que lo dice Lucas capítulo 4, versículo 40 y 41, voy a leer, que dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. Y es muy interesante porque ahorita estamos hablando de personas que se refieren si Cristo es Dios o si Cristo no es Dios. Sin embargo, ya no, esto traspasa lo material, sino el mundo espiritual. Los espíritus inmundos reconocen a Cristo como Dios, cosa que no pasa con las demás deidades que se pueden profesar alrededor del mundo. En este hay evidencia de que los espíritus inmundos temían cuando Jesús iba, cuando Jesús les reprendía, ellos reconocían que él era el Cristo, y como él era el Cristo, Dios mismo, huían. Ahí también me recordaste justo ahorita en la tentación del Señor Jesús. El mismo Satanás queriendo pues hacer sus maldades, su malicia, y queriendo que el Señor Jesús se doblegara ante el mismo Satanás, le dice: si tú eres hijo de Dios, échate. Si tú eres hijo de Dios, manda que las piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, o sea, el mismo Satanás reconoce este punto de que Jesucristo es Dios, pero quiere que nosotros lo pongamos a duda, o que el hombre lo ponga en duda, cuando él demuestra, no únicamente con dichos de los apóstoles, no únicamente con hechos históricos, sino con su misma esencia, y la misma creación también declara que Jesucristo es Dios. La palabra de Dios nos dice que por él fueron hechos los cielos y la tierra da testimonio de aquel que lo ha creado todo. Un factor histórico que siempre se ha querido negar para negar la deidad de Cristo es su resurrección, porque sin resurrección vana sería nuestra fe. Entonces puedes encontrar, créeme, inmensidad de teorías conspiratorias respecto de la no resurrección de Cristo Jesús, que eso solamente hace que la resurrección de Cristo sea más demostrativa que cualquier otra cosa. Y es algo que igual ninguno de los profetas ha podido demostrar, que sus deidades, que sus profetas, que aquellos hombres que han venido trayendo paz, que han venido trayendo, prometiendo una unidad en la sociedad, no ha podido hacer. Su legado termina y muchas veces es olvidado. Y Cristo Jesús no ha sido olvidado. Partió la historia. Entonces, yo creo que también ese es un punto muy importante de cómo demostramos que Jesús es Dios a través de su resurrección. Queremos continuar con este episodio, sin embargo, ya es tarde y ya tenemos que retirarnos porque ya va a empezar el culto. ¿Con qué cierras, hermano Alfonso? Yo creo que podemos cerrar principalmente con la experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros. Porque sí, podemos dar un montón de explicaciones, podemos incluso ir hacia la misma palabra de Dios, pero aquello que nos levanta y que nos da la mayor convicción es el amor de Dios en nuestra propia vida. Hermano Ale. Yo creo que me quedo con la expresión que dijo el apóstol Pedro, de tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, porque no puede ser revelado ni puede haber esa fe tan firme en ti si tú no has experimentado su amor, su salvación, y no has permitido que el Espíritu Santo trabaje en ti. Te pueden dar 1000 razonamientos convincentes, pero si no hay fe en ti, si no hay ese deseo de querer conocer a Dios, nunca va a actuar en ti. Yo me quedaría con lo de la escuela dominical, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.